Hola, ¿cómo les va? Juntos otra vez y más un programa. Hoy vamos a hablar de los 10 estados de la vida. Esta es una óptica budista de la vida. Y va a estar con nosotros otra vez doctora Mabel Alarcón. Ya volvemos. Ahora las madres para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho, no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Acá estamos de vuelta y vamos entonces. Mabel, gracias por venir, gracias por estar otra vez con nosotros. Y a ver, ¿por dónde empezamos a explicarnos este tema que por lo menos para mí se hace complicado? Los 10 estados de la vida. Se dice, escuché decir, que hay 10 estados elevados y 10 estados bajos. No, en realidad 10 estados elevados no. 5, me equivoqué. 4. En realidad 4, ¿sí? Pero en realidad los estados elevados de la vida son 2, ¿sí? Así que vamos a empezar de repente. Bueno, para empezar, en los 10 estados de la vida son los 10 estados que comúnmente vive una persona. Y este principio que vos decías budista es como la columna vertebral dentro del budismo. Así que de ahí se desprende o es parte de una gran teoría que se llama Ichinen Sansen, pero eso es muy largo de explicar pero desde ya allá por los años 600 Tiantai en la China percibió esto y digamos que lo puso así dentro del desarrollo de la teoría de Ichinen Sansen o los 3000 mundos en un momento de la vida, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que todos tenemos 10 estados, los seres humanos, ¿sí? Decime cuáles son, vamos a enumerar. Vamos a empezar desde el más bajo, ¿sí? El que más creo que por ahí conocemos es el estado de infierno. Estado de infierno. Sí, que es el sufrimiento ese supremo, ¿no? Donde la persona ya no da más. No da más, inclusive puede atentar contra su propia vida. Ahí, ¿no? en el estado de infierno acontecen los suicidios. Sí, ¿no? Porque supongo que quien está en estado de éxtasis no sé. Suicidios y homicidios. Suicidios, ¿no? Homicidios, porque en realidad la persona vive una absoluta oscuridad, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de sufrimiento, obstáculo en la vida puede llevar a una persona a desencadenar en un estado de sufrimiento, porque no comprende, porque no ve la solución. Y ella puede identificar, ella puede decir, estoy en un estado total de infierno, no puedo salir de esto solita. En realidad, lo que caracteriza, la palabra que entiendo yo que caracteriza el estado de infierno es el no puedo. No puedo. No puedo. Así que, atentos, cuando uno empieza a todo instante a decir no puedo, no doy, ya está en estado de infierno. Está en estado de infierno, sí. Sí. ¿Lo que se sigue, cuál sería? Bueno, el otro estado de la vida, en realidad parece no es una cosa escalonada ni encajonada, está todo latente en este mismo instante que yo estoy hablando, que tú estás hablando. O sea, no hay un orden. No hay un orden, no es que de repente se va uno y aparece otro, está todo latente en este mismo momento. Entonces, y eso depende de las circunstancias externas, ¿sí? Pero bueno, el segundo estado de la vida es el de hambre. Hambre, bueno, la persona generalmente tiene voracidad por todas las cosas. Un hambre interno, no estamos hablando necesariamente de comida ni alimento. También, sí, también comida, alimento, cosas, todo lo que tenga que ver con el hambre, ¿sí?
Sexo también forma parte del hambre, voracidad por, ¿no? Entonces, generalmente se dice que, bueno, todo, o sea, todo bien encaminado puede tener una buena dirección, pero cuando la cosa atenta a la propia dignidad de la persona, entonces ahí obviamente uno no está haciendo algo bueno. ¿Y qué trae todo esto? Sufrimiento, porque a la larga o a la corta, por una cuestión de que hablamos la vez pasada, causa y efecto, quien está en estado de hambre, la causa seguramente no va a ser positiva, ¿sí? El otro estado de vida es el de animalidad. Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Porque quien está en estado de animalidad actúa como un animal, ¿sí? De repente tiene esa necesidad de ser más fuerte que otro, ¿sí? Necesidad de demostrárselo incluso. No, sí, obvio, tiene esa necesidad de ser más fuerte que otro y obviamente comerse a otro. Y actúa así como los animales, actúa por instinto. Y actúa por instinto, como sin razón. ¿Cuántas veces uno no tiene razón y continúa haciendo determinadas actitudes sabiendo que por ahí esa actitud no solamente daña a uno, sino que daña a los demás? En realidad es ese estado que tiene la persona, una persona, cualquier persona, cuando necesita ser superior a otro, pero no tanto superior a otro, sino desde un estado puro de, como lo dice la palabra, animalidad, ¿sí? A ese estado también casi siempre le va justo como anillo al dedo el otro estado, que es el estado de ira, ¿no? El estado de ira en el cual sí, yo me creo superior a otro, sí voy a sojuzgar a otro, sí voy a... inclusive muchas veces cuando quien llora porque por cualquier motivo de la vida se cree víctima, también está en estado de ira, porque en realidad el que está en estado de ira muchas veces se pone, como diciendo yo soy bueno, soy benigno, pero en realidad nada de eso pasa, ¿sí? En realidad es una forma también de sojuzgar al otro, ya sea a través de arrancar con un estado así furioso o de repente llorar también para lograr de alguna manera sojuzgar a otro también. Manipularlo con las lágrimas. Claro, también es eso. Mira cómo me hace sufrir. Claro, pero en realidad lo que estamos haciendo es otra cosa. Sí, pero bueno, el otro estado de vida es el de humanidad o tranquilidad, en el cual, acá el estado de vida, digamos que, como la palabra lo dice, la persona está más tranquila, puede manejar sus emociones, las cosas parecen que no le afectan tanto, está bien, cómodo. Lo que de repente, digamos, la palabra que lo puede caracterizar al estado de humanidad, estoy cómodo, estoy bien. Okay. Y eso, y a su vez, también tiene como una vuelta que puede ser contrario a la persona. ¿Por qué? Porque quien está cómodo no se desafía. No se desafía. No se desafía, entonces está bien como está. Y por otro lado, pasa cualquier cosa en el medio ambiente y bueno, enseguida estallamos. O sea que en ese estado de tranquilidad tampoco se puede decir que es del todo bueno, porque todavía sigue siendo permeable a las cuestiones del entorno. Pase lo que pase, puede saltar o en el sufrimiento, o en un estado de ira, o en el estado de animalidad, ¿sí? No es malo, pero sí sigue siendo, puede ser muy permeable. Después el estado de éxtasis, creo que los conocemos todos, porque cuando logramos un objetivo, cuando terminamos la carrera, cuando estamos enamorados, sobre todo cuando estamos enamorados, ¿no? Quedamos así como el 2 de oro, ¿viste? Así, brillando, es lindísimo. Sí, la piel brilla, los ojos brillan, todo brilla. Sí, bueno, se dice que es estado de éxtasis o cielo, ¿no? Porque uno está como en el aire, ¿sí? No es tampoco bueno eso porque uno no puede ver la realidad tal cual es. A la medida cierta puedes llegar a colorear la vida, pero que esto no se arrastre y no te deje en la inconsciencia de todos los demás factores. Claro, se dice que en el estado de éxtasis, que es tan lindo, a veces es el peor estado, porque uno no puede ver lo malo que puede estar detrás de eso. Ajá. Se deja llevar por las primeras apariencias y no
se cuida de las consecuencias de esto. De las consecuencias, sí. Déjame, tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos para conocer los estados que faltan, que son 4. Faltan 4. Faltan 4, ya volvemos. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, que no es nada fácil, ni para ella explicar, ni para nosotros entendernos. Estamos hablando de los 10 estados de la vida. Ella ya nos dio una pasadita rápida por el estado de infierno, el estado de hambre, animalidad, la ira, la humanidad, el éxtasis, y ahora faltan 4 que son... Sí, ¿qué son? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Bueno, sí, los otros estados que estamos hablando son el de aprendizaje, en el cual la persona despierta. En el budismo hablan de una forma metafórica y se dice escucha la voz, ¿no? En realidad se despierta y necesita aprender porque es evidente que después de transitar por tantos estados que causan sufrimiento, por eso lo llaman los 6 malos caminos, entonces despierta y necesitan aprender. Entonces aprender significa estudiar, interesarse por la verdad, ¿sí? Entonces, y después no conformarse con lo que está ahí. Con la mediocridad. Así es. Entonces, y necesita aprender, estudiar. El hambre en este momento se va a transformar, digamos, en necesidad de aprender, ¿sí? Entonces, el otro estado, que es de comprensión intuitiva. Comprensión, ¿sí? Intuitiva. Intuitiva. Ahí, o sea, lo que uno es comprende lo que aprendió, comprende la voz que escuchó. Generalmente eso trasciende, muchas veces viste que se dice, hice un clic, me desperté, comprendí, y por ahí no tiene la forma de explicar la persona lo que comprendió, pero sí comprendió una verdad, ¿sí? Entonces, pero muchas veces transitar por los estados de la vida hace precisamente que uno tenga ese espíritu de búsqueda para encontrar la verdad. Por eso no todo es malo si realmente eso nos lleva a buscar la verdad. Después, los otros 2 estados, que son los estados elevados de la vida, ¿sí? Estamos hablando del estado de Bodhisattva, ¿sí? Y el estado de budeidad, bueno, que sería la máxima aspiración. Esto yo quería un sinónimo para nosotros y todos que no están al conocimiento de los términos budistas. ¿Bodhisattva ahí? Y Bodhisattva, sí, donde se manifiesta la budeidad. Budeidad. Sí. Ok. Porque es muy difícil a veces entender que todos tenemos en sí el estado de budeidad. Porque parecería ser que el estado de budeidad se busca afuera. Pero en realidad todos tenemos dentro de nuestra vida el estado de budeidad. Y Nichiren Daishonin, que fue el Buda, fue el que desarrolló la teoría de Ichenen Sansen y obviamente los 10 estados. Él dijo que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de ser Buda que él. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos ese estado de budeidad latente en la vida. Budeidad yo puedo decir que es una iluminación interna. En realidad budeidad es desiluminación. Sí, pero en realidad tiene que ver con, en realidad, manifestar máxima sabiduría, máxima compasión. Quien manifiesta su budeidad no se contenta con el propio, digamos, su propia felicidad, sino que también necesita que todos los demás sean felices. Y lo que, digamos, lo que caracteriza a la budeidad es el sí yo puedo, a pesar de cualquier circunstancia.
¿sí? Es el extremo opuesto del estado de infierno. En el estado de infierno Sí. no puedo. No, En no el puedo. estado de budeidad, o sea, de iluminación interna, sí, yo puedo. Sí, yo puedo, pase lo que pase. Por eso la filosofía budista lo que intenta es lograr, es que pase lo que pase, cualquiera sea la circunstancia, poder transformar esa circunstancia negativa, porque son las que nos molestan, ¿no? a través ¿no? de la invocación que la vez pasada habíamos dicho era Nam-myoho Renge Kyo. Entonces, lo que se intenta es explicar que todos tenemos estos estados, que a su vez estos estados contienen también los 10 estados, ¿sí? Ay, déjame hacer una pausa, porque esta es la parte que más me cuesta entender. Parece de ciencia ficción, ¿no? Sí, porque vos estás diciendo que cada estado de estos 10 que nombraste, cada uno de ellos contiene los otros 10 estados, los otros 9. Los mismos 10 estados, no, los mismos 10 estados. Los mismos 10 estados. 10 O sea, estados. dentro del estado, por ejemplo, de infierno, de hambre, de animalidad, dentro del estado de infierno está también el estado de bodhisattva, de comprensión intuitiva, también. de aprendizaje. También por eso la persona puede despertar. Por ahí un gran sufrimiento, como decía Almafuerte, puede despertar un gran destino. Por ahí realmente, por eso es que la vida es grandiosa, ¿no? Porque realmente no es que tengamos un cajoncito si estoy en estado de infierno absoluto y es eso y no salgo de ahí, no, al contrario, todo fluye, porque precisamente la vida fluye y por esa razón esta filosofía de vida innovó con respecto al budismo antiguo, porque antes era como que se veían los estados así como muy marcaditos, ¿no? Cada cosita en su cajón. Y esto lo que se dijo es que todo está en constante movimiento, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, sea en el estado que transitemos, podemos manifestar nuestra huella. ¿Quién está en estado de infierno puede salir solito o necesita de una mano que va y lo ayuda? En realidad, uno se levanta de donde se cae. En realidad, cualquier persona puede levantarse, cualquiera sea su estado de vida, y ser feliz. Qué maravilla. Pero pensar es obvio que quien puede manifestar un estado elevado de vida también manifiesta en su entorno personas que lo puedan ayudar. Depende de uno. Depende de uno. ¿Y qué es necesario hacernos todos para darnos cuenta de nuestro propio estado de infierno, de hambre, de animalidad, de ira? Uno de los grandes desafíos, cómo poder con nuestra propia ira, porque es muy común que la ira, un arrebato de ira te saque, te manifiesta muy irascible, después hasta puedes te arrepentir, pero en el momento te cuesta mucho dominar la ira. Claro. Bueno, pero para eso creo que la vida demuestra, en los resultados, demuestra qué es lo que está pasando. La persona puede estar atenta a eso. Ahora, es cierto que muchas veces hay gente que no despierta nunca a una realidad superior de su vida y transita por esos estados bajos de vida. No más hay que ver la sociedad, salir a la calle y ver cómo se van marcando estos que son palabritas, nosotros lo decimos como si fuera nada más que un estadito ahí, infierno, ira, animalidad, no, cómo se va manejando en la sociedad. Por eso es necesario también poder educar y poder aprender para poder ser mejores personas y tener una mejor sociedad. Que en realidad quien busca la felicidad y se da cuenta que la puede lograr, también busca la felicidad de los demás. Entonces, vos decís, ¿cómo podemos hacer para parar nuestro estado de vida? Yo creo que la vida misma te para, porque en realidad cuando uno se da cuenta y transita siempre por las mismas circunstancias, siempre con las mismas consecuencias, porque las causas siguen siendo las mismas, los efectos son los mismos. O sea, la ley de causa y efecto es semejante con semejante. Entonces, no es como el imán. La ley de causa y efecto dice que si yo hago una causa A, el efecto es A. No hay otra causa. Si hago causa de desamor, el efecto es desamor, ¿no? Entonces, tarde o temprano la vida misma muestra, pero la muestra en la gran misericordia de la vida, que es para que uno realmente tome una decisión. Haga el clic. En el día a día, en nuestra rutina, cómo identificar, cómo estar atentos a autoobservación, cómo identificar, dame un ejemplo de actitudes de hambre.
cotidianas, sencillas, que no nos damos cuenta y las repetimos sin darnos cuenta. Y qué sé yo por ejemplo, bueno, el ejemplo clásico es quien come mucho, ¿no? Pero también hay hambre por propiedades, hambre por el sexo, ¿no? Hambre, la palabra hambre dice por todo, uno quiere comerse todo. Parece que quien está en estado de hambre quiere todo para sí y no tiene nada para dar. Bueno, sí, lo que pasa es que hambre y animalidad y ira y está siempre ahí como en esa tríada. Es un círculo vicioso. Es una tríada que se manifiesta siempre en la persona que en estado de hambre, también manifiesta su estado de animalidad y es así. Pero en realidad, aunque parezca que esté bien, aunque siempre en cada estado de la vida cada uno tiene un concepto de felicidad, ¿sí? Claro, por ejemplo, sí. El que sufre mucho, su concepto de felicidad será inmolarse, ¿no? Ok. Y adentro de la práctica budista, ¿qué es lo que ustedes hacen para elevar su estado de vida, para salir de ese estado bajo a un estado superior, más elevado, como por ejemplo de aprendizaje, para dejar de sufrir y vivir mejor? En realidad, el budismo, la filosofía se basa en la práctica budista, en invocar Nam-myoho Renge Kyo, que nosotros lo llamamos Daimoku, ¿no? Que es cantar Daimoku. Orar. ¿No? Orar. Entonces, orar por cada cosa que uno realmente desee. En realidad, cuando estamos orando, estamos manifestando Nam-myoho Renge Kyo y Nam-myoho Renge Kyo, estado de Budeya. ¿Sí? Y me dijiste que la práctica consiste en fe, práctica y estudio. Sí. Una va de mano dada con la otra. Y sí, porque uno no puede tener una fe ciega si no conoce lo que está practicando. Y después la práctica, que tiene que ver también con la prueba de que lo que estoy practicando me está dando resultado. ¿Sí? Que son las pruebas reales las pruebas reales que podemos tener. Por ejemplo, poder tener un mejor estado de vida, creo que ahí uno ya se allana bastante el camino con respecto a los sufrimientos. ¿Por qué? Porque seguramente no vamos a repetir nuevas actitudes, experiencias que nos lleven otra vez a tener sufrimiento. Entonces, fe, práctica y estudio. Dentro de la primera etapa, que es la fe, está el sentarse y orar, cueste lo que costar, angustiado que esté, llorando, lo que sea, gritando, pero senta, cállate y ora. Y un poco sí. Hagas este esfuerzo en este momento porque no te queda otra. Sí, orar es gratis. Sí, en realidad orar es gratis. Sí, no muerde, no daña. Y no paga impuestos. No paga impuestos. En realidad sí, la práctica, hacer el Daimoku, voy a traducirlo, hacer Nam-myoho Renge Kyo, sí, esa es la base. Y después, bueno, también leemos la liturgia, que se llama Gongyo. Sí, yo te digo esto, discúlpame que te corté, porque para quien está en estado de infierno, en un profundo sufrimiento, le cuesta muchísimo orar. Le cuesta creer que sentar y orar a su manera resulta. ¿Sí o no? Que es la primera etapa. Entonces, quizás ese gran sufrimiento también lo lleve a... Pero sentarse y orar llega a ser hasta un acto heroico de valentía, de decir, ahí entra una fe, porque creer que en este momento si yo me siento y oro, alguna solución voy a encontrar, es una fe incondicional. Sí, en realidad para tener fe, uno no puede hablar de fe. Me senté y por primera vez dije tengo fe, porque eso sería iluso, ¿sí? Porque yo creo que nadie dice tengo fe ya. Bueno, a mí un poco me pasó así como que sí, ¿viste? Pero bueno, yo no soy igual que nadie. Entonces, el punto es que uno va creciendo en la fe y en realidad uno se va dando cuenta cómo va cambiando, porque para empezar, si estás sufriendo mucho, empezás a estar más tranquilo, ¿sí? Y de repente también te vas nutriendo con lectura y sabiendo de qué se trata. Entonces, de a poco la fe se va construyendo. Se va construyendo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular.
No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a intentar resumir y sintetizar los 10 estados de la vida desde la óptica budista. Entonces, Mabel nos estaba diciendo que la práctica budista consiste en fe, práctica y estudio, donde yo te pregunté que la primera etapa de la fe, sentar y orar, que resulta muy difícil cuando una persona está sufriendo mucho, sentar y orar. Bueno, ok, una vez que ella logra sentarse y orar, porque uno ora cuando ya no ve más salida para nada, cuando una persona no puede más hacer nada, lo único que le queda es orar. Después viene la segunda etapa, que es fe práctica. ¿Qué es la práctica? Y la práctica es, en realidad es práctica para uno y práctica para los demás. ¿Sí? Actuar en causa y consecuencia. Siempre hacemos causa y consecuencia. Bueno, pero tener la conciencia de esto. Sí, claro. Y la práctica es, bueno, la práctica que hacemos todos los días, el gongyo, el daimoku, y después el otro hecho también es poder hacer conocer esto que estamos haciendo. ¿Sí? Hacer conocer sería propagar la doctrina, la enseñanza. Namyoho Renge Kyo. Salir. ¿Y cómo hacen? ¿Salen por la calle? O... No, para nada, no, para nada. Generalmente uno cuando conoce a alguien que está mal y uno tuvo resultado, lo primero que hace es decir, mira, si quieres ser feliz, toma Namyoho Renge Kyo. Opa, ok, probalo, a ver si te resulta. Y la tercera etapa sería fe práctica. Me equivoqué. Sí. En realidad 4, ¿sí? Pero en realidad los estados elevados de la vida son 2, ¿sí? Así que vamos a empezar de repente, bueno, para empezar en los 10 estados de la vida, son los 10 estados que comúnmente vive una persona. Y este principio que vos decías budista es como la columna vertebral dentro del budismo. Así que de ahí se desprende, o es parte de una gran teoría que se llama Ichinen San. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Hola, ¿cómo les va? Juntos otra vez y más un programa. Hoy vamos a hablar de los 10 estados de la vida. Esta es una óptica budista de la vida. Y va a estar con nosotros otra vez doctora Mabel Alarcón. Ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta y vamos entonces. Mabel, gracias por venir, gracias por estar otra vez con nosotros. Y a ver, ¿por dónde empezamos a explicarnos este tema que por lo menos para mí se hace complicado? Los 10 estados de la vida. Se dice, escuché decir, que hay 10 estados elevados y 10 estados bajos. No, en realidad 10 estados elevados no. 5.